Entonces, damos inicio a nuestras segundas CIPAs del curso de Finanzas Corporativas para la toma de decisiones, algunos vinculados con el programa de Administración de Empresas, otros el programa de Contaduría Pública. Quien va a dinamizar o dirigir estas CIPAs, pues su docente Jamie Yoli Ortiz Moreno, soy docente del CEDA Casillas y adscrita pues a la Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Lo primero, pues, de alguna manera, reflexionar sobre lo que es unas CIPAs, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia académica que se pretende a través de las CIPAs? Y es básicamente un círculo de interacción participativa académica que permita poder tener ese apoyo, esa interacción entre el docente y el estudiante para consolidar pues el conocimiento de la fase que se está trabajando, para poder guiar, acompañar este proceso y pues tener una dinámica mucho más activa, ¿sí? Aparte de los foros, aparte de la web conference que ya tuvimos el gusto de tener con el director, el profesor Elber. Este espacio se abre con el objetivo básicamente de poder aterrizar esas dudas que ustedes tienen con respecto al desarrollo de la actividad, con respecto a ese ejercicio y cada uno de esos puntos que tenemos para esta segunda fase. Entendiendo pues lo que es una CIPAS o esta estrategia académica, pues les doy la bienvenida a todos aquellos que se han vinculado. En este momento tenemos una participación de 17 estudiantes, que es significativa, ya que se está aprovechando estos espacios para poder trabajar en lo que son las temáticas del curso y las actividades que están propuestas, más sobre todo para poder fortalecer su perfil profesional, ya que estas dinámicas financieras pues están tomando bastante relevancia, ya que vamos a hablar de temas como rentabilidad variable y, perdón, inversión de activos de renta fija y de renta variable, que está siendo muy nombrado por aquellos que hacen inversión, sobre todo en bolsa de valores, en acciones y demás, y poder aterrizar esa evaluación de portafolios o esas dinámicas de inversión que favorezcan pues el poder aumentar nuestro capital, poder diferenciar cuáles son esos aspectos que se deben tener en cuenta al momento de tomar una decisión, como es el nombre del curso, esa toma de decisiones al momento de invertir en este tipo de activos financieros. ¿Listo? Vamos en un segundo aspecto, pues a hablar de esos componentes primordiales que debemos tener en cuenta al hacer esa valoración de activos. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de participar en la web conference, el profesor Elber nos dio los activos financieros, que son, digamos, esos instrumentos de inversión que nos permiten ganar capital en el tiempo basado pues en una tasa de interés o en un rendimiento que se paga producto de esa inversión. Y vamos a hacer como una revisión de esos detalles para poder hacer la interpretación de qué podemos ver cuando sacamos esos indicadores de varianza, de covarianza, ese VAR paramétrico, qué es lo que nos dicen esas cifras cuando hallamos esos valores. ¿Listo? En un tercer espacio, pues vamos a revisar la guía de actividades, vamos a ver qué es lo que está propuesto dentro de la guía, a dar unas orientaciones pertinentes a lo que son esos entregables, esos documentos que ustedes en un gran porcentaje han venido desarrollando y un último espacio para preguntas. ¿Listo? Como voy a estar trabajando en pantalla, ¿sí? En la presentación, pues me queda un poco complejo estar
revisando quién me levanta la mano. Entonces, sí, por favor, les agradezco que si en algún momento existe una duda, una inquietud, la podemos dejar para el final. Anotamos a un lado, hacemos un parking off de esas preguntas, las apuntamos y la desarrollamos en el momento de preguntas. O si ven que es muy necesario, entonces activamos el micrófono y hacemos la respectiva pregunta. ¿Listo? Partiendo de allí, permítame un segundito, yo hago acá un reporte de que estamos en la CIPA. CIPAs de finanzas corporativas. Entonces, iniciamos básicamente por hablar de eso que es un portafolio, que es básicamente ese instrumento que está propuesto dentro de nuestro primer ejercicio, que es un portafolio de cartera. ¿De dónde viene o de dónde surge este tipo de instrumentos financieros? Básicamente, hay una propuesta de que cuando yo voy a hacer una inversión, debo diversificar esa inversión. Para ello, pues se crea un portafolio de cartera que es la unión de varias acciones que me permiten mejorar esa rentabilidad y disminuir ese riesgo al momento de realizar una inversión. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo una inversión, al tener un horizonte de tiempo y al estar dinamizado, mejor impactado por algunas variables como es la incertidumbre, ¿sí? Y la liquidez que se requiere de esta inversión, pues debo entrar a cotejar los resultados que tienen este tipo de activos financieros y determinar cuáles son los más óptimos o los que más pueden beneficiar esa inversión. Al hablar de valorar un portafolio, pues básicamente lo que nosotros queremos evidenciar es cuánto es el retorno que voy a tener con respecto a ese portafolio, a esas acciones en las cuales yo voy a invertir. ¿Sí? Y eso va a ir directamente proporcional a mi perfil de inversor, ¿sí? A la manera en que yo quiero o a esa expectativa que tengo de rentabilidad de esa inversión. Por eso el primer elemento es el retorno esperado y nos habla desde cuánto esperamos ganar, ¿sí? Basado en esto, teniendo clara esta pregunta, pues debemos identificar aquellas empresas que estén en un rango similar al que yo quiero ganar o al que yo quiero rentar. En este caso, para la propuesta de la guía que estamos trabajando, las empresas ya se nos fueron dadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que dentro de la guía está propuesta un primer paso, que es descargar ese histórico de activos financieros, al momento de pasarlo al Excel, al momento de ajustarlo bajo el formato aritmético que trabaja Excel, se presentan algunos errores, ¿sí? Y podemos de pronto tener confusiones en esa transcripción de esos datos. Por eso, pues, el director Elber considero, el profesor Elber considero, pues, importante hacer ese apoyo de parte del trabajo académico y era entregar ya ese anexo que ustedes deben desarrollar con los datos de las tres empresas a valorar dentro de ese portafolio de cartera. ¿Listo? Tenemos un segundo elemento que es la volatilidad. Entonces, ¿alguno estuvo en la web conference del profesor Elber? Sí, señora. Bueno, ¿qué vimos que era volatilidad o qué entendimos por volatilidad? Ahí hay un concepto en la presentación, pero quedó claro que es la volatilidad en cuanto a un activo financiero. ¿No? Dígame, sí, no, profe, necesitamos que nos aclare o sí, quedó completamente No, sí, sí, aclarado. profe. No, si me lo puede aclarar, le agradecería.
Ok, bueno, cuando nosotros hablamos de volatilidad, es esos espacios de cambios que surgen en el precio de las acciones o del activo financiero que estamos evaluando. ¿De qué depende esa volatilidad? De la sensibilidad que tenga a ciertas condiciones del mercado, a ciertas condiciones, digamos, a nivel de impacto global, aquellas condiciones del cambio de pronto en alguna regulación del Estado, ¿sí? Porque hay empresas, por ejemplo, vamos a hablar de Ecopetrol, ¿sí? Al ser una empresa nacional, que es muy importante para la acción o al tener esta dinámica, esta actividad económica que es muy importante para el país, hay muchos factores que impactan el comportamiento al poder determinar cuánto es el impacto o cuál es ese nivel de volatilidad, qué tan cambiante puede llegar a ser un activo financiero, pues asimismo vamos a poder revisar el riesgo que tenemos al invertir en acciones de esta empresa. ¿Por qué se toma en cuenta el retorno esperado y la volatilidad? Porque estas dos variables tienen impactos en el comportamiento de la inversión o de la rentabilidad. Si una acción o un activo financiero es demasiado volátil, ¿sí? Puede que tenga una buena rentabilidad. Sin embargo, eso se traduce a que el riesgo puede ser mayor. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de volatilidad, quiere decir que hoy el precio puede estar, no sé, el precio de la acción de Ecopetrol hoy puede estar a 2100 y mañana muy posiblemente salió una reforma del Estado, hubo un tema a nivel global entre la guerra de Rusia y Ucrania y esto afectó el precio de la acción y estar a 1500 pesos, ¿sí? Entonces, esa volatilidad hace que haya un riesgo de pérdida mayor a aquellas empresas que no, los factores del mercado o el comportamiento del mercado no impactan de manera directa su precio, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer esa volatilidad que va enmarcada a esos factores externos que cambian el precio de la acción dentro del mercado. Ahora bien, nosotros cuando valoramos el portafolio, un portafolio de cartera, lo hacemos básicamente para disminuir el riesgo, para revisar cuáles son esas acciones en las cuales yo puedo invertir que puedo llegar a considerar una buena rentabilidad y un riesgo medio, ¿sí? Ahora bien, yo les hablaba hace un momento, tenemos el perfil del inversor. Hay muchas personas, sobre todo estos que conocemos como los brokers o estas personas que trabajan con plataformas digitales que mueven acciones, que son personas que tienen un perfil de riesgo alto. Entonces, ellos, de alguna manera, la volatilidad hace que sean más atractivos estos activos financieros porque ellos están constantemente revisando el comportamiento del precio de las acciones y lo que hacen es que en el momento en que está la baja, pueden comprar acciones de una acción, ¿sí? Y en el momento en que está la alta, conociendo ya, porque eso también hace parte de la experiencia, conocen si ese precio que está a la alza se va a mantener o va a cambiar, entonces tienden a vender y allí en esa brecha que existe entre el precio en el que compran y el precio en el que venden, pues es donde hay realmente una rentabilidad o una ganancia o se puede mejorar las condiciones de esa inversión. Ahora bien, esto cuando se trabaja, digamos, a nivel de inversión, simplemente para tener una acción que genera rentabilidad y se tiene unos dividendos
dividendos por acción, pues lo que se hace es que se establece un horizonte de tiempo a 1 año, 2 años, donde yo voy a tener las acciones y simplemente voy a adquirir los dividendos. El perfil de ese tipo de inversionistas es un poco más conservador, es un poco, no requiere una liquidez, ¿sí? Porque es otra variable que se tiene en cuenta al momento de trabajar con activos financieros, que es una de las principales diferencias cuando se trabaja con renta variable y con renta fija, y es que en renta variable renta fija son activos que generan una rentabilidad, pero el horizonte de tiempo de esa inversión es mayor, no hay una liquidez, por ende la rentabilidad al tener que disponer de esos recursos o no disponer de esos recursos durante determinado tiempo. ¿A qué voy con esto? Con la renta variable, yo puedo tener inversión hoy en acciones de Ecopetrol, entrar a la bolsa de valores, necesitar el dinero y poder hacer mi oferta, ¿sí? Poner mi transacción y cualquiera de mis acciones y yo disponer de ese rubro. Mientras que cuando hablamos de renta fija, que usualmente son de bonos del Estado, estos bonos del Estado no se pueden comercializar tan fácilmente. Son mayor para poder ser convertidos en efectivo, para poder tener la liquidez. ¿Listo? Pasamos entonces a, Disculpe, tutora, señora, compañeros, señora, ¿es a mí o es que se le está frizando la voz a la profe o la imagen, todo? Un momento, cuando paso. estabas hablando te escuché un poco entrecortado. Yulei, ¿sí te pasa a ti también? Sí, señora. Pues se ¿También me entrecortó escuchas por un momento, pero ya la escucho. a mí? Pero ahorita, sí, señora. Ah, ok. Se Sí, entrecortó. ok. ¿De pronto quedaste con alguna duda de lo que venía hablando? Sí, pues es el tema más de conectividad, no sé. Igual estoy conectada a una red No, Wi-Fi tutora, que estoy tranquila, frente. Ok, tranquila, listo. continúa, sino que pensé que era a mí la que me estaba fallando el sistema, entonces Ok, estaba como preocupada, no, no, tranquila, sí. listo, vale, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, aquí como conclusión, entonces, cuando nosotros valoramos un portafolio, revisamos cuál es el retorno que queremos y cuál es la volatilidad de esos activos financieros que estamos evaluando para poder elegir la que mejor nos convenga. Es decir, yo puedo en un portafolio de cartera de inversión, puedo tener Johnson y Johnson, puedo tener Toyota, puedo tener el banco BBVA, puedo tener Ecopetrol, o sea, puedo hacer una mezcla de diferentes sectores para poder hacer mi portafolio de cartera, perdón, pero lo que debo identificar es al unir esas empresas y esas en las cuales yo voy a invertir, cuál es la que mayor riesgo me representa, cuál es la que menor riesgo me representa, cómo va a ser esta distribución de inversión. Si yo tengo 100 millones, entonces si voy a tener 5 empresas en las cuales voy a invertir, entonces a cuál, dependiendo de esas variables, del análisis de esas variables, a cuál le va a invertir 20 millones, a cuál le va a invertir 30, a cuál le va a invertir 50, a cuál le va a invertir 10 y demás. ¿Sí? Esto es básicamente para lo que se aplica en el día a día el valorar los portafolios de cartera. Tenemos unos elementos mínimos que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer esa valoración. Muchos de ustedes ya me han entregado ese, ese primer ejercicio, ¿sí? Esa evaluación de renta variable y de renta fija. Sin embargo, es importante no quedarnos en la parte cuantitativa, sino también poder interpretar ese comportamiento o esos resultados, porque
De nada nos sirve adquirir un conocimiento de, listo, las acciones, y me dio 2.42 y me dio 2.86 y tiene una varianza de 0,16 y demás, si no puedo interpretar, que es donde realmente es la diferencia entre el profesional, el que adquiere el conocimiento, y aquel que hace simplemente entregar un Excel y aplicar una fórmula, ¿sí? Porque el Excel ya lo sabe hacer. Hay plataformas, si ustedes entran inclusive donde se bajan las bases de datos de las diferentes acciones, allí estas cifras que ustedes lograron hallar, no calcular, eso mismo, ¿en dónde va realmente el resultado de aprendizaje y lo que nosotros adquirimos? Cuando aprendemos a interpretar esos resultados. ¿Sí? Si en una nos da 2.42, la otra 2.86 y la otra, no sé, 3.5, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es ese 3.5? No, es la que mayor riesgo, mayor rentabilidad, mayor retorno de la inversión, ¿sí? Entonces, es la que mayor inversión debe tener. Entonces, esos aspectos son importantes también reconocerlos y aprenderlos, porque de nada nos sirve aprender a aplicar una fórmula si no sabemos interpretarlos. ¿Listo? Para eso, entonces, nosotros ya hicimos el primer paso, la lista de activos. Entonces, las acciones, que en este caso son 3 empresas, ¿sí? Los aterrizamos a precios de cada uno de los días que estuvieron en oferta estas acciones. Hallamos ese retorno esperado de cada activo, donde encontramos a partir de la fórmula ese promedio histórico que nos permite visibilizar cómo ese es el comportamiento de esas acciones dentro del mercado. Hay un ítem o un detalle muy importante, mejor, que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer esa valoración financiera, y es que debemos tener una base de datos, ¿sí? Un histórico que me permita evidenciar cuál es esa tendencia, que era lo que el profesor Elber les hablaba acerca de esa evaluación chartista, que nos decía que básicamente debemos reconocer cómo es el comportamiento de esa acción. En este caso, para los ejercicios que me han entregado, voy a decir que de los 45, más bien, porque hay unos que han entregado más de 2 en cada grupo. De los 203 estudiantes, me han entregado 80, y de esos 80, 10 han hecho esa evaluación de ese promedio histórico del comportamiento de esas acciones. Entonces, es importante hacer la gráfica de líneas para poder determinar la tendencia. Dentro del ejercicio que hacía el profe Elber en la web conference, él les mostraba cómo pueden ustedes interpretar esas gráficas. Igual, considero que cada uno de ustedes, pues ya al nivel de educación que tienen, de avance académico que tienen, pues pueden interpretar una gráfica, un histórico de datos, donde se puede simplemente con las gráficas establecer cuál es el comportamiento de esa acción. A la alza, a la baja, es estable, no tiene ninguna tendencia, y así ir apropiando ese resultado de aprendizaje y ese análisis que es el que queremos fortalecer. El riesgo de volatilidad, entonces, lo que revisaba o se pretende a partir de ese riesgo de volatilidad es entender cuánto es el margen de cambio que pueden tener los precios dentro del comportamiento del mercado. Si son cambios muy fuertes, si la volatilidad es más bien menor, entonces entre menor sea la volatilidad, menor es el riesgo. Entre mayor sea la volatilidad, mayor es el riesgo. Entonces, esto ya nos da cuenta de una interpretación de los indicadores financieros, o esos indicadores bajo el modelo CAM que utilizamos para evaluar ese portafolio de cartera. Y
obviamente, hay un siguiente punto, que es que nosotros tenemos 3 acciones. Entonces, es poder hacer ese comparativo del comportamiento de cada una de esas acciones y entender si son similares, si son diferentes, cuál es la que mayor riesgo representa, la que menor riesgo representa, la que mayor rentabilidad me ofrece, para así poder distribuir de alguna manera el valor a invertir dentro de ese portafolio de cartera, que es el siguiente paso luego de que se construye y se analiza cada una de esas acciones. Es cómo vamos a distribuir ese dinero o ese equivalente que tenemos dentro de las 3 acciones. ¿Qué me va a permitir tomar la mejor decisión? Pues no voy a decir que si tengo 90 millones, 30, 30, 30, ¿sí? Sino que si tengo 90, pues voy a irme por aquella opción que de pronto tengo un menor riesgo, incluido pues hay una menor rentabilidad que me va a permitir tener como una base segura, y los, las otras 2, pues aquella que de pronto me genere una mayor rentabilidad, pero que también tiene algún riesgo, le apuesto cierta parte de mi inversión, y una tercera opción que puede ser ya asumir un mayor riesgo o un menor riesgo que me dé estabilidad, ¿sí? Entonces, es importante establecer esa correlación para poder entender cómo voy a distribuir mi inversión dentro de ese portafolio de cartera. ¿Cómo interpretar el resultado? Entonces, les hablaba hace un momento de esto. Entre más retorno esperado, más me van a pagar, pero ¿qué pasa? Hay mayor riesgo, ¿sí? Dentro del ámbito financiero, cada vez esto aprendizaje para la vida, lecciones para la vida. Entre mayor sea el rendimiento, mayor es el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros estamos hablando de trabajar en inversión, el riesgo aumenta. Si aumenta el tiempo en el que tiene que estar la inversión, aumenta si hay una variación en los precios, ¿sí? Si hay unas afectaciones, si no hay control de esos factores que impactan el proyecto, ¿sí? Entonces, hay un mayor riesgo de pérdida. Entonces, eso hace que yo tenga que validar, que preguntarme y reflexionar como inversionista. ¿Vale la pena asumir el riesgo por la rentabilidad? Arriesgarme, de pronto disminuir la rentabilidad, pero también a su vez minimizar el riesgo, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué les recomiendo yo en esa interpretación? Que es el siguiente, que le falta a algunos de los trabajos que han entregado. Entonces, esa acción que de pronto renta más, validemos el riesgo que tiene, ¿sí? ¿Qué tan riesgoso es invertir en esa acción? Y damos una apreciación de que no llevaríamos todo el capital, o que el porcentaje de ese capital sería menor debido a que tiene un mayor riesgo, ¿sí? Ahora, más volatilidad. ¿Eso en qué se traduce? Pues en mayor incertidumbre, ¿sí? Porque, como les explicaba, ¿por qué un activo financiero se vuelve volátil? Porque hay factores externos que impactan el precio de esos activos dentro del mercado. Entonces, si estamos retomando el ejemplo de Ecopetrol, Ecopetrol, ¿cómo va a poder minimizar el impacto que tiene las decisiones que hay en la guerra entre Rusia y Croacia? Muy complejo, ¿sí? Entonces, se debe retomar o revisar mejor qué tan volátil es y qué tan dispuestos está, o cuáles son las implicaciones de esa volatilidad. Entonces, la primera, que entre mayor volatilidad, mayor riesgo. ¿Listo? Tenemos un tercer aspecto que nos dice: un portafolio bueno equilibra ambos. Si 2 carteras tienen el mismo retorno, se queda con la de menor volatilidad.
¿sí? Entonces, si estamos en dos acciones, estamos revisando dos acciones y las dos tienen la misma rentabilidad, ¿cuál debo priorizar? La de menor volatilidad, porque esa me está diciendo que voy a tener el mismo retorno de esa inversión, el mismo resultado, pero con menor riesgo. Ahí hay un beneficio, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta al momento de nuestra interpretación de los indicadores, de esa revisión de histórico, de esas líneas de tiempo, cómo se están comportando para poder hacer el punto de análisis e interpretación de los resultados. Esto con respecto, ahorita vamos a revisar el ejercicio que se trabajó en la web conference, vamos a ver cómo podemos interpretar ese resultado de ese portafolio que trabajó como ejercicio el profesor Edberg. Tenemos un segundo espacio, digamos que la renta fija es algo que es un instrumento financiero que es mucho más fácil de evaluar. ¿Por qué? Porque así como su nombre lo indica, renta fija es que conozco todas las condiciones de la inversión desde el primer momento. A diferencia de la variable, yo lo único que tengo claro en un primer momento es el precio al que compro. De ahí para adelante no puedo tener certeza de lo demás, ¿sí? Mientras que en renta fija, yo siempre tengo certeza de cuál es la tasa de retorno, cuánto tener ese activo no, y cuánto me van a pagar al finalizar esa transacción financiera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente se valora cuando hablamos de esos activos de renta fija, esos activos financieros de renta fija? Primero, hay unos componentes, hay unas variables que sí afectan mi inversión, no porque cambie el valor, sino porque me puede afectar el retorno que yo espero de mi inversión. ¿Cuál es ese? Usualmente las rentas fijas son bonos del Estado, son los TES, ¿sí? Hay otras más porque están los futuros, están los forwards, pero esos son ya en unos mercados financieros un poco más sofisticados y con otras condiciones. Pero en este caso, cuando yo compro un bono del Estado, creo que el más corto que hay, el que ha llegado a estar es a 5 años, pero puede haber de 10, de 15, de 20 años. Yo debo tener en cuenta que el valor del dinero en el tiempo disminuye una variable que es la inflación, ¿sí? Entonces, cuando yo valoro ese activo financiero, debo tener claridad de cuánto va a rentar anualmente o cada periodo contable ese activo financiero y evidenciar cómo es el comportamiento de la inflación del país donde se compró ese activo financiero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo compro un activo de renta fija que me renta al 7% anual, ¿sí? Y resulta que la inflación me subió un 5%. Entonces, yo realmente renté o tuve de ganancia el 2%. El resto fue un ajuste al precio en el cual lo compré. ¿Por qué? Porque ese dinero, de alguna manera, se devaluó en el tiempo un 5%. ¿Sí? Porque eso que yo tenía al inicio del año me alcanzaba para cierta cantidad de cosas y al finalizar el año, al subir la inflación, sube la economía y eso que yo pensaba rentar, que creía que iba a tener como ganancia ese 7%, no fue así, sino que solamente renté el 2% porque el 5% fue el ajuste al precio de mi activo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta al momento también de interpretar nuestra valoración de renta fija.
Ahora bien, cuando nosotros calculamos ese precio, ¿sí?, de ese activo, usualmente hacemos una proyección del precio a futuro. ¿De cuántos periodos vamos a tener ese activo o esa inversión? ¿Sí? ¿Y cuánto a precio de hoy está ese activo financiero que en 5, en 10, en 15 años voy a recoger? Por eso aquí nos dice que para valorar un activo de renta fija es calcular cuánto vale hoy un título que pagará flujos futuros. ¿Por qué nos dice que flujos futuros? Porque hay, digamos que dos modalidades, y es que a ti te pagan tu renta, tu rentabilidad, cada semestre, anualmente, cada 2 años, ¿sí? O te la pagan hasta el final de la transacción financiera. Eso va a depender de las condiciones del bono financiero o del activo financiero que se ponga dentro del mercado y que se va a saber, como les decía, desde el inicio de la transacción financiera. Por eso, las variables, pues, son el flujo en el periodo, entonces, tanto el cupón o principal o el valor inicial, la tasa efectiva para cada uno de los periodos y el número de periodos en el cual va a estar ese activo financiero invertido. ¿Cuáles son esos elementos de esos activos financieros de renta fija? Primero, el valor nominal, lo que se devuelve al vencimiento. Ahí no considero que deba aclarar más. El valor nominal es lo que a futuro se va a recibir. El cupón es el porcentaje anual aplicado al valor neto, ¿sí? 8%, 7%, 5%, ¿sí? Lo que se convenga dentro de la transacción financiera. La frecuencia, cada cuánto se va a pagar esa tasa o esa rentabilidad, ¿sí? Si se va a pagar anual, si se va a pagar semestral, trimestral y mensual. Y hay otro aspecto también que se puede dar en este tipo de transacciones, y es que puede que se liquiden semestralmente, pero no se pagan semestralmente, sino que se suman al capital inicial, ¿sí? Que también es otra manera que se tiene de trabajar con renta fija. Entonces, esos intereses, así como digamos que uno de los activos también de renta fija que se utiliza bastante es los CDTs, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que te liquidan, tú lo abres a 3 meses, te liquidan el interés o la rentabilidad por esos 3 meses y te dicen, puedes reclamarlo o puedes sumarlo a tu capital inicial, ¿sí? Que es otra manera, y vuelve y empieza esa transacción comercial. Lo que pasa es que a diferencia de los bonos, digamos que los CDT son en unos montos mucho menores de inversión. El plazo, porque como les decía, la inflación, los cambios del comportamiento económico, pues pueden afectar esa rentabilidad, por eso, y aquí va otro tema muy importante cuando se habla de valoración de activos financieros, y es el tiempo. El tiempo va a determinar la liquidez de ese activo financiero. ¿Qué quiere decir? Entre mayor liquidez tenga, es un tiempo menor el que se va a demorar la inversión. Si el tiempo es menor, la rentabilidad es menor. Si el tiempo es mayor, ¿sí? Si no es a 1, sino a 5 o a 10 años, la rentabilidad va a ser mayor. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre mayor si hay más cantidad de tiempo en esa inversión. ¿Listo? Entonces, digamos que es la manera en que las dinámicas económicas permiten que haya una retribución conforme a la inversión. Si yo lo tengo menos tiempo invertido, pues la rentabilidad va a ser menor porque es más seguro que se devuelva esa inversión, el tiempo en el que se hizo el uso de esos recursos fue menor, entonces la rentabilidad va a ser menor. Pero si se deja a mayor tiempo,
pues la rentabilidad va a ser mayor porque el uso de esos recursos así lo van a permitir. Ahora, tenemos un elemento que es el precio limpio versus el precio sucio. Entonces, el precio sucio incluye el interés corrido desde el último cupón, mientras que el precio limpio es cuando no incluimos el interés. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes de esta parte que les acabo de explicar? ¿Alguno? Dime, Yuleisi. Doctora, yo tengo una pregunta. Al principio me habló de una gráfica. Eh, Ujú. bueno, no recuerdo que el profe lo haya explicado o se refiere a la gráfica que está ahí en el Excel, la tablita. No, no, no. Espérame, si quieres, voy a... Aquí, espérame, abro acá. Espérame un segundito que es que este no lo había abierto. Tenía descargado, pero no lo había abierto. Ok. Bueno, cuando hablamos de la gráfica, esto era lo que explicaba el profesor Elber y qué es lo que básicamente estamos buscando. Y es que ustedes puedan hacer una gráfica del comportamiento de el precio de la acción. Entonces, aquí este documento que yo estoy abriendo está en todos los foros. El profesor Elber lo subió y se llama Conceptos Orientadores, ¿sí? Que es básicamente el estudio, el análisis técnico del comportamiento de los precios de esos activos. Entonces, lo que nosotros hacemos es poder revisar, que nos puede dar cualquiera de estas gráficas, y él aquí muy amablemente les dejó información de cómo puede ser el comportamiento de la gráfica y cuál es la interpretación de ese comportamiento. Entonces, él decía, si el gráfico es con tendencia creciente o alcista, entonces si nos aparece, si al momento de nosotros graficar ese histórico, nos aparece con esta forma o similar, quiere decir que está con tendencia alcista. Es una acción que tiene un comportamiento de crecimiento. Inclusive cuando lo veíamos Terpel. Terpel, dentro del ejercicio que evidenciaba el profesor Elbert, se veía con tendencia alcista. Este que tiene un comportamiento sube, baja, sube, baja, sube, baja, es un comportamiento estacional. Es decir, hay condiciones dentro del mercado que hacen que al inicio del mes esté en subida y muy posiblemente al final ya baje, o de un mes a otro haya este cambio. Entonces, hay estaciones o hay un factor que condiciona ese subir y bajar de esa acción. Como es muy similar en cada uno de los periodos, por eso se dice que es estacional. Tenemos un comportamiento decreciente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Empezó el 1 de noviembre del 2025, sí, bueno, ahí dice del 2024. Bueno, empezó con un precio de 10.040 y para el 25 de noviembre del 2026 terminó en 9.000. Y el comportamiento no es como acá, ¿sí? No es un comportamiento de subida, sino es un comportamiento de bajada completamente diferente a este que tenemos acá, que es crecimiento de los precios, sino que aquí estamos es a la baja. ¿Listo? Tenemos otro que es un componente cíclico.
Entonces, pueden ser empresas que tienen algunas situaciones que afectan el precio de sus acciones en ciertas temporadas del año o en ciertos meses del año. No es tan continua como esta, sino es un poco más separada y este es un comportamiento cíclico, ¿sí? Entonces, empieza la baja, sube, luego baja mucho más, sube, baja, sube. ¿Listo? Pero si ven los periodos de tiempo, hay una mayor distancia. Por eso no es estacional, sino cíclica. Tenemos otro comportamiento que es cuando el valor de la acción o ese comportamiento dentro del mercado de esa acción es constante o es muy similar, no me muestra si está a la alza o está a la baja o es estacional o es cíclica. Casi siempre se mantiene dentro del mismo precio. ¿Qué me está diciendo igual esta gráfica? Que el precio no lo afectan mucho decisiones externas, ¿sí? Pueden ser empresas que hasta ahora están entrando en el mercado o de sectores que no son muy relevantes dentro de algunos mercados, entonces pueden mantenerse estables, ¿sí? No son afectados fácilmente y por eso conservan el precio de su acción. Y este componente irregular, esto es lo que se puede llamar que son muy volátiles, porque no nos podemos, digamos, interpretar o poder decir, no, este tiene un comportamiento, entonces yo lo puedo predecir fácilmente, sino que mira, aquí está estable, aquí baja un poco, sube, luego aquí tiene unos picos, ¿sí? Y para poder tener una mayor comprensión, tendríamos que hacer un análisis de muchas, eh, de muchos más datos, ¿sí? De un estado del tiempo mucho más amplio, ¿sí? No un año, sino 2, 3, 4, 5, inclusive dentro de lo que se recomienda en evaluación financiera es que se tengan al menos 1000 datos, ¿sí? Que eso casi que corresponde como a de 3 a 5 años el comportamiento de una acción, como para que pueda marcar esas tendencias y se pueda reconocer cómo es el comportamiento de esa acción, ¿sí? Entonces, esta es a la gráfica que yo me refiero. Si te das cuenta, está el precio y los periodos. Ustedes ya tienen el Excel donde está la información, simplemente es graficarla y le dan interpretación con esta base que el profesor les dejó, que está dentro de esos conceptos orientadores. ¿Quedó más claro, Yuleisi? Sí, señora, sí quedó claro. Esa información entonces la sacamos con esa gráfica, bueno, del Excel, con la información que bajamos, bueno, que ya está ahí, que graficamos. Ujú, ujú, sí, señora. Sí, ¿Sí? señora. Sí. Pueden incluir todas las acciones como pueden hacer una gráfica por acción o pueden dejar en una misma gráfica todas las empresas como para poder hacer una comparación cómo es el comportamiento, ¿no? Entonces, es simplemente una gráfica de líneas, inclusive el profesor, espérenme, ya les hago un recorderis acá. Espérenme, es que este mouse me está molestando. Les hago un recorderis acá. Me molestó un mouse. ¿Será la señal? Ya. Les hago acá un recorderis. Entonces, ahora me borro esta. No sé qué pasa con mi mouse y el Excel. Creo que está como mal la señal y por compartir el Excel me está molestando. Espérame un segundito, lo cierro y lo vuelvo a abrir. Tranquila, doctora. Cerrar. No guardar. Deseo quitarlos. Listo.
Vamos a ver si me deja. No, lo vamos a hacer así. A ver si. Ok. Entonces tenemos acá, lo que hacemos es que tomamos nuestro histórico de precios, ¿sí? Insertar. Ah, bueno, acá también. Tomemos más bien la primera que tiene las fechas. Insertar un gráfico de líneas. ¿Mm? Obviamente aquí por lo que tenemos esta es la de Terpel. Si se dan cuenta, según lo que acabamos de ver, lo que les acabo de explicar, la tendencia sería alcista. Nos decía acá, tendencia alcista, decreciente, sin tendencia, irregular, alcista, ¿no? Sí, Porque básicamente tenemos como un comportamiento que si hacemos, inclusive, acá, espérame, agregar elemento, entonces si le decimos una ¿a ella línea de mañana usted habla con tendencia, la profesora? prendiste un micrófono, entonces mire la línea que nos lleva es al alza, ¿listo? Y eso lo hacemos, lo podemos hacer con este o lo podemos hacer así también. Si queremos una sola gráfica y de una vez hacemos una interpretación que me permita comparar. Sin embargo, a ver, aquí, ¿cuándo se recomienda hacer esto? Entonces, es que aquí nosotros, no les recomiendo hacer esta. ¿Por qué? Porque resulta que los precios son muy diferentes. Entonces, puede que se nos altere porque, digamos, esta está a 9.000 algo, esta está en 4.000, a 8.000, esta está en 22.000. Entonces, no me va a permitir ver como esa variación que puedan tener en cada uno de los precios, ¿sí? Por lo menos Cementos Argos estuvo en 6.000, pasó a 8.000, a 7.000, a 9.000 y a 10.000. O sea, la variación es alta, es decir, que la volatilidad en precios puede ser alta. Mientras que de pronto, no, bueno, todos tienen un comportamiento. En Celsius está en 3.000 y terminó en 3.600. Esta no es tan cambiante. Entonces, como para que haya una mejor interpretación, hagan de cada una de las acciones eh, una gráfica diferente que les permita evidenciar cuál es la tendencia de cada una y asimismo poder hacer la interpretación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta parte? Bueno, Profe, dime. buenas noches. Yo Buenas tengo una noches. pregunta. Dime. El análisis se hace dentro del Excel o en el trabajo del Word que se va a realizar, porque pues yo hice el análisis es en el Word, en empresa por empresa, y después hice como una parametrización entre las tres, más no la gráfica, pero en un Word. Bueno, sí, bueno, ¿qué me ayuda la gráfica? Digamos que usualmente cuando se hace este tipo de evaluación financiera, si ustedes entran y validan en la Bolsa de Valores de Colombia, en el JP Morgan, en Investipedia, en todas estas plataformas que hacen la evaluación de los activos financieros y que evidencian el comportamiento, lo primero que ustedes siempre van a encontrar es una gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la manera en que se puede evaluar esa tendencia. Entonces, digamos que tú hiciste una interpretación, eso está muy bien, pero digamos que al leer la interpretación, si no tengo la gráfica, no sé si tú
esa interpretación la tomaste simplemente por unos resultados de este es el retorno, está la variación, está la desviación estándar, o si estás teniendo también en cuenta ese comportamiento y esos factores que pudieron afectar el comportamiento de la acción, ¿sí? Entonces, en este caso, sí prefiero la gráfica para la segunda. Te respondí primero la segunda antes que la primera. Ahora, pasa lo mismo que con el ejercicio de la fase anterior. Muchos me preguntaron, profe, es que aquí dice que debemos entregar un Word y entonces copiar y pegar y demás. Otros me anexaron el archivo. A mí lo que me interesa realmente es que se cumpla con los parámetros de portada, de conclusiones, de objetivo y que la norma APA en donde la reviso en las referencias. Que si ustedes me lo ponen en un Word o me lo ponen en un Excel, para mí es indiferente, ¿sí? No, lo importante es que tenga la portada, espérenme, ya miramos acá, porque eso hace parte de la rúbrica. Aquí dice, portada, introducción, objetivos, conclusiones y referencias. Pero ahorita más adelante vamos a ver que dentro del desarrollo del ejercicio hay el análisis e interpretación. Entonces, si tú quieres, me haces un Word y me pegas esto o dentro del Excel incluyes una hoja y dices análisis e interpretación. ¿Sí? Que yo pueda evaluar ese resultado de aprendizaje. Ah, listo, profe. ¿Listo? Sí, yo le escribí análisis financiero y iba tomando el pantallazo, por lo menos donde está la partecita del bar paramétrico y todo eso. Ahí. Sí, creo que sí, recuerdo que es uno de los pocos que me han entregado con esa evaluación. Listo. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿O pasamos como a revisar la guía para despejar dudas? Ya nos queda, a partir de mañana nos quedan 10 días para entregar esta actividad. Entonces, para que tenemos todavía el tiempo suficiente para poder hacer un buen entregable, cumplir con todos los criterios de la guía y demás. Entonces, primero, esta fase es colaborativa. Muchachos, de verdad que dentro de las dinámicas que estamos teniendo en este curso, veo que la interacción a nivel de equipo no se está dando. Yo diría que en un 60% de los grupos no se está dando esa interacción. ¿Y qué pasa? Uno, pues nos estamos recargando con toda la actividad de manera independiente. Dos, estamos, en algunos casos, quiero pensar que es algo que yo supongo dentro de mi experiencia docente, pero que en la realidad no es así. En algunos casos lo que hacemos es que no interactuamos, sino que tan pronto sube nuestro compañero la actividad, entonces yo la descargo, le pongo mi nombre y la subo. Y no estamos realmente haciendo un ejercicio que me permita tener un aprendizaje y que cuando yo salga al mercado laboral pueda llegar a ser competitivo dentro del mercado porque sé hacer una evaluación financiera una evaluación de activos financieros. Tres, no hay en cada una de las fases debe haber una interacción, debe haber un apoyo, bueno, que yo no pude estar en la web conference, pero estuve en la CIPA con la profe Jamie, o yo revisé la grabación, mira, de pronto esto lo podemos ajustar, esto lo podemos mejorar así. Cuando nosotros salimos a nuestro ámbito laboral, nos toca trabajar en equipo. Ahí no es que, no, a mí no me gusta, yo no quiero, sino que hay que trabajar en equipo. Y eso es una habilidad que nosotros como estudiantes de contaduría y administración debemos desarrollar, el trabajo en equipo. Y sé que muchos, porque también me lo han manifestado, muchos se cansan de escribirle a los compañeros, vengan, por favor, está aquí el número de WhatsApp, aquí dejo el link, por favor, interactuemos. Y no hay esa integración. Entonces, invito a aquellos que de pronto quieren trabajar solos. Yo entiendo que hay temas de tiempo y demás, pero para eso está el foro. Nosotros podemos escribir a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, a las 4, a cualquier hora y dejar nuestro aporte. Entonces, los que me dicen, no, profe, es que yo prefiero trabajar solo porque no puedo interactuar, dejen su aporte en el foro y expresen que esa es parte de su trabajo en equipo. Aquellos que no están aprovechando
las dinámicas y la proactividad de sus compañeros. Los invito porque ellos pueden aprender muchísimo, porque ellos tienen de pronto más facilidad y tienen de pronto una disponibilidad mayor. Entonces, no es que se aprovechen, sino que no se aprovechen de esa situación, sino que valoren a esos compañeros que sí están muy pendientes, que están con su rol de alertas, con su rol de entregas y hagan un trabajo mancomunado que se hace un mejor ejercicio en el compartir de ese conocimiento. ¿Listo? Dando continuidad, pues entonces esta actividad vale 100 puntos, ¿sí? En la cual está distribuida. Nos dice que debemos hacer un taller práctico en el CEL donde se evidencien los datos de los precios de los activos en series de tiempo de la página electrónica de la Bolsa de Valores de Colombia, analizar e interpretar los componentes de una serie de tiempo, calcular en Excel los retornos logarítmicos de los activos de renta variable, calcular el riesgo financiero del activo, el valor del título de renta fija, el valor presente de los títulos de renta fija, presentar un documento en Word o PDF con los resultados obtenidos. El documento debe incorporar en su estructura la aplicación de normas APA. Adicionalmente debe contener portada, introducción, objetivos, conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces, aquí está cada uno de los pasos. Cada integrante del grupo debe seleccionar el rol a desempeñar. En eso han sido muy juiciosos. Cada integrante del grupo debe dar lectura y comprender a las temáticas recomendadas para la etapa 3 del curso. Digamos, ahí no puedo tener evidencia, simplemente lo que ustedes a bien tengan de esa lectura. Ingresar a la página electrónica de la Bolsa de Valores de Colombia, que eso fue un paso que les ahorró el director al entregarles el anexo ya con los valores ajustados bajo el formato de Excel que se puede trabajar de manera muy fácil. Analizar e interpretar los componentes de una serie de tiempo de los activos sugeridos, que es lo que a la mayoría de los que han entregado el Excel les hace falta. Entonces, esa interpretación de cómo es el comportamiento de esos precios en la línea de tiempo o en el histórico de tiempo. Calcular los retornos logaritmos de los activos de renta variable de las acciones, eso ya lo hacen ustedes cuando encuentran la varianza, la covarianza y la desviación estándar. Calcular el riesgo financiero de los activos de renta variable, que fue el riesgo de las acciones, y valorar el título de renta fija, bonos o test del Tesoro colombiano. El resultado de aprendizaje que queremos evaluar en esta actividad: conocer y comprender el funcionamiento de los mercados financieros y mercados de capitales nacionales e internacionales, las series de tiempo, los activos y pasivos financieros, la rentabilidad y riesgo. Aquí es donde les digo yo, está distribuida, sus 100 puntos se distribuyen así. Primer criterio de evaluación, 30 puntos. El estudiante descarga adecuadamente las series de tiempo de los activos financieros sugeridos en la guía de aprendizaje etapa 3, precios diarios de las acciones. Es decir, que sí o sí, todos deben tener ese anexo, ¿sí? Con las series de tiempo. Estos 30 puntos ya a los que hagan la entrega ya los tienen garantizados porque estos 30 puntos ya se los hizo el profesor Elber. Ya les entregó el anexo con esas series de tiempo. El segundo criterio de evaluación, 45 puntos. Ay, perdón. El trabajo final presenta adecuadamente interpretación de los componentes de una serie de tiempo de los activos fijos, calcula los retornos logarítmicos de los activos de renta variable, calcula el riesgo financiero de los activos de renta variable, valora el título de renta fija, bonos y test. Es decir, que si en algún momento ustedes me entregan el Excel, ¿sí? Pero no me entregan las gráficas, no me hacen una interpretación, pues no van a tener los 45 puntos de este segundo criterio. ¿Por qué? Porque básicamente me está diciendo que debe tener la interpretación de la serie de tiempo, que deben estar los logaritmos del activo, todos los indicadores que están allí bajo el modelo CAM y de renta variable y de renta fija. Es decir, que eso, si ustedes cumplen con todo, con las gráficas, con la interpretación, con las series de tiempo, con cada uno de los indicadores de evaluación, tienen sus 45 puntos.
¿Listo? Tercer criterio de evaluación, que son 15 punticos. El trabajo final, etapa 3, presenta una estructura adecuada del documento, portada con el nombre de los integrantes del grupo. Introducción, objetivos, conclusiones y referencias bibliográficas. Está el desarrollo de su trabajo y tienen otros 15 puntos. El trabajo final, etapa 3, presenta un documento con la aplicación adecuada de normas APA. Entonces, si lo vamos a presentar en Excel, pues las normas APA van en que yo voy a poner una hojita que diga referencias bibliográficas y las referencias bibliográficas las voy a entregar en norma APA. ¿Listo? ¿Cómo es la norma APA? Pues hay una estructura que tiene el nombre del autor, el apellido, el año, que sí, no es que me pongan, es que yo consulté el link, entonces pego el link. No, hay una norma para la referenciación, ¿sí? Porque a veces me dicen, profe, yo me quitó 5 punticos. ¿Qué pasó? Pues que si no puso la norma APA, aquí me está diciendo que tengo que evaluar norma APA. ¿Que le estoy permitiendo que me lo entregue en Excel? Sí, no hay problema, pero necesito entonces que esa referenciación esté bajo la norma APA. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas tienen con respecto al desarrollo? Yo, es que no sé, o sea, estuve revisando por derecho al resto, pero no encuentro los roles. Dice que está en la guía, pero yo estoy leyendo la guía y no encuentro en la guía. Yo le escribí a la ciudad y me dice está en la guía, pero yo vuelvo y la leo y no encuentro el rol. Los roles usualmente son de alertas, de entregas, de evaluador. Eso se llama, espérame a ver si la tengo acá. Pero Esa es eso la no está en la misma. guía como tal, no está, ¿cierto? Yo la estoy leyendo, ya Lo la he que leído pasa es que estos roles ya están definidos dentro de su proceso de formación. Ah, sí, sí, claro. Espérame a ver Sino si que es que dice, está en la guía adjunta, o sea, ahí la guía dice que ahí se encuentra dentro de la guía, entonces yo decía, ¿pero dónde? No lo Espérame, encuentro. espera. Ok. Déjame Ya no los sé busco, si es que no los interpreté tengo mal. aquí. O sea, sé que hay un rol en este momento, el de alertas, el de entrega, el de evaluación. Alerta, es que creo que me falta uno. Espérame. Compilador. Profe revisor, El compilador. El compilador, sí, o sea, el que consolida toda la información que el ustedes están revisor, entregando. El revisor, ¿son 5? sí, son 5, Revisor, profe, son 5 porque en la primera compilador, guía estaban los 5, profe. ok, ¿Dónde? ok. Por ahí fue En la donde me primera, guié, en la primera en la guía. primera. Ah, sí, en la primera sí, sí, pero en Está esta no, revisor, ¿cierto? entrega, evaluador, Ok, alertas. gracias, Ajá. compañera. Listo, Gracias, sí, profe. señora. Ahí simplemente, pero ojo porque también pasa que dicen, yo soy del rol de alertas y solo aparece una vez en el foro. Entonces, no estamos cumpliendo nuestro rol, ¿sí? Yo soy el de compilador y no es el que entrega la actividad. Ah, bueno, el de entregas es diferente o no hay una dinámica de interacción. Entonces, importante que si vamos a asumir un rol, por lo menos el que asume el rol de alertas, tiene que estar pendiente de afanar o bueno, de comunicarle a sus compañeros, faltan 10 días, faltan 15 días, ¿cómo vamos? Que no se ha hecho los primeros aportes. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? No sé, que de pronto tengan dudas con respecto al ejercicio que se está trabajando. Bueno, Con la dime. interpretación Ujú. debemos hacer como una comparación entre las tres empresas y asimismo analizar, digamos, por qué bajo, por qué está más bajo o mayor, así más o menos. Pues primero el análisis es ver cómo es el comportamiento, porque nos dices analizar esa serie de tiempo, ¿no? Entonces, el comportamiento es alcista, bajista, cíclico, estacional, sin ninguna tendencia, ¿sí? Entonces, primero identificar eso. Si queremos fortalecer esa interpretación, entonces podemos ver, por ejemplo, el que es alcista, pues
pues podemos encontrar dentro de una introducción o de la información de la empresa por qué esta empresa está al alza. Entonces, por ejemplo, podemos decir que Terpel está invirtiendo fuertemente en todo lo que es la transición energética o transición a energías limpias, ¿sí? Entonces, le está apostando a estaciones con de carga eléctrica. Entonces, por eso está al alza, ¿sí? Que si lo vemos que es muy estacional, pues entonces no es solamente decir que es estacional. ¿Qué es lo que hace que esta empresa pues sea estacional? Entonces el comportamiento de su actividad económica se desarrolla, básicamente tiene unos picos altos al inicio de cada mes porque su actividad se desarrolla en cierto rolo o bajo cierto factor, hace que este comportamiento sea estacional. Cíclico. ¿Por qué se da cíclico? Porque cada 3 meses puede estar cambiando el precio de su acción. ¿Cuáles son esos factores? No les estoy pidiendo algo súper detallado. Y si ustedes inclusive entran a la bolsa de valores, entran a Invistipedia, busquen plataformas de evaluación de activos financieros, ellos les van a entregar mucha información y la idea más que copien y peguen es que ustedes entiendan por qué ese es el comportamiento de esos activos financieros, ¿sí? Para que cuando tengan la oportunidad dentro de su rol profesional, pues puedan hacer una interpretación de una gráfica que les presente. ¿Listo? Ok, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, y lo que me decías del comparativo, pues sí, se puede decir, porque ahí ustedes tienen varios indicadores, ¿sí? Que les están diciendo cómo es el comportamiento, cuál es el nivel de riesgo de cada uno de esas acciones. Entonces, cuál es la más favorable con respecto al riesgo, con respecto a la volatilidad, que serían como las dos variables riesgo, volatilidad y rentabilidad. Podrían decir ustedes la más rentable es tal, la más riesgosa es tal, la más volátil es tal, ¿sí? Como para que se apropie esa interpretación. Vale, tutora, gracias. Bueno, con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Listo. Igual estoy tratando de hacer retroalimentación casi todos los días para que no, digamos que la semana pasada no fui tan constante porque estamos con un despliegue estratégico. En mi centro estamos con la visita del rector de la universidad, entonces teníamos unas actividades adicionales, lo que no me permitió pues ser como tan constante, pero esta semanita sí estoy muy juiciosa dándoles la retroalimentación. Ustedes igual me pueden contactar por Teams, varios lo han hecho. Me buscan con este correo jamie.ortiz@unad.edu.co y yo estoy ahí muy pendiente de darle respuesta. Si la tienen que dejar en la noche, no se preocupen, ustedes dejan su mensaje en la noche, yo tan pronto lo veo en la mañana, lo contesto y en el momento en que ustedes tengan el espacio, pues lo revisan, ¿vale? Aquí creo que alguien escribió. Espérame, miro que tenía, ¿no? Tutora, en mi caso, mis compañeros no escriben nada así, ni aparece. Sí, es algo que en algunos casos se da, entonces pues haz tus aportes. Igual yo sé que muchas veces nosotros no hacemos los aportes en el foro porque decimos, es injusto que yo haga mis aportes y que otra persona los tome y los apropie para sí mismo. Sin embargo, yo les hago una reflexión. Quien está aprendiendo en este momento eres tú, que estás haciendo tu trabajo y tu actividad de manera consciente. Si el otro la está tomando, él se está engañando. Puede que me engañe a mí, pero se está engañando él, y quien no está aprovechando la oportunidad de aprender o de su proceso académico va a ser él, y cuando salga al mercado laboral, pues no va a tener las herramientas que sí desarrollaste si hiciste la actividad y pusiste todo tu conocimiento en práctica. Entonces, vayámonos con esa reflexión de vamos a trabajar, pensemos en nuestra apropiación, en nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje, y si las otras personas pues no están dispuestas a hacerlo, son ellos los que no están aprovechando la oportunidad de crecer y educarse, ¿sí? Entonces,
para que lo tengan en cuenta, se sientan tranquilos, suelten esa carga de pensar de pronto, va a tomar mi trabajo y hagan su actividad a conciencia, desarrollen su aprendizaje, su conocimiento, que eso nadie se los va a poder, se los va a poder arrebatar. ¿Listo? Quedo muy pendiente, muy atenta de lo que puedan necesitar. Recuerden, a partir de mañana la actividad se cierra el 26 de octubre, entonces empecemos muy juiciosos aquellos que no lo han hecho. Si tienen dudas de cómo se trabaja el ejercicio, revisen la web conference después de la mitad. En la primera parte es una introducción a todo lo que es el contexto de mercados financieros, a todo lo que es el comportamiento de la bolsa de valores, porque hay una renta variable y porque hay una renta fija. Y el desarrollo del ejercicio, está un ejercicio similar, completamente explicado por parte del profesor, todas las fórmulas y demás, para que lo puedan trabajar. ¿Listo? Y si a pesar de eso tienen dudas, inquietudes, por Teams me pueden contactar. Si no es posible dejarlo de manera escrita, me piden el espacio, hacemos una videollamada, entramos y les hago una explicación, los apoyo y los acompaño en lo que requieran, ¿vale? Les agradezco mucho el haber dispuesto su tiempo para este espacio y quedo muy atenta a sus aportes y a hacerles la correspondiente retroalimentación. Que tengan una feliz noche. Gracias, Dios bendiga. Gracias. Amén, igualmente.